Muy buenas noches. Hoy fuimos testigos del primer choque entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. Sheinbaum tratando de apagar el fuego y López Obrador echándole gasolina. El resultado, el dólar ha subido 8% en 5 días. Esto es muchísimo. 8% desde que se anunciaron los resultados de la elección. Y Claudia Sheinbaum ganó con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución en automático. El temor de los inversionistas, el temor de los mercados es el llamado Plan C, el plan de López Obrador y Sheinbaum para acabar con el INE y la Suprema Corte. Son tales el miedo y la incertidumbre, porque este camino implica dañar a la democracia mexicana, que ya al superpeso lo mueve hasta un personaje de quinto nivel en el escalafón de poder de Morena, como Ignacio Mier, el coordinador de los diputados. Él salió ayer a decir que el Plan C se aprobaría en septiembre y tan pronto lo dijo, se empezó a disparar de nuevo el dólar. Tuvo que salir la virtual presidenta electa a apagar el fuego ayer por la noche, a decir que las cosas con calma, que se iba a discutir, que se va a informar al pueblo de qué se trata, que se van a hacer sesiones de parlamento abierto, a mostrarse hablando en inglés con las cabezas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, recordándoles que ella es una científica, como tratando de diferenciarse. Pero todo el hielo que le quiso poner Claudia Sheinbaum al asunto, llegó López Obrador y lo derritió en la mañanera, salió a incendiar la plaza, a decir que las reformas contra el INE y la Corte van, que nada de que luego, que marcha atrás, no. Y otra vez se disparó el dólar. 45 centavos de un jalón hoy en la mañana. La bolsa cayó casi 3% solo hoy por los comentarios de López Obrador. El presidente descomponiéndole todo a la virtual presidenta electa. Le está dejando un polvorín. Le está dando trato de opositora, como si hubiera ganado Xóchitl Gálvez. Pero es Claudia Sheinbaum. Es su candidata. Es como su hija. Vean nada más qué contundente es esta gráfica. El 2 de junio, el día de las elecciones, a las 6 de la tarde, cierre de casillas, el dólar estaba en 16.94. A medianoche, poco después de que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anunció que Morena y sus aliados tendrían una mayoría calificada en el Congreso, el dólar estaba a 17 pesos y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. El efecto de la victoria de Claudia sobre el dólar llegó a tope la madrugada del martes, besó los 18 pesos. El martes en la mañanera, López Obrador había confirmado que su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se quedaba para el próximo sexenio. Claudia Sheinbaum dijo que estaría en su gabinete. Hicieron enormes esfuerzos para tratar de calmar a la cotización del dólar y empezó poquito a poquito a regresar. Pero ayer, 6 de junio, volvió a subir por la tarde, luego de que Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que en septiembre se aprobarían las reformas contra el INE y contra la Corte de López Obrador. Y otra vez para arriba el dólar. Tocó los 18 pesos. Y entonces Claudia Sheinbaum salió nuevamente al control de daños, se informó las llamadas con el Banco Mundial, el FMI, BlackRock. Dijo que las reformas no se harían a toda velocidad, que pasarían un proceso de discusión, de parlamento abierto, y esto ayudó a que durante la noche y la madrugada como que empezara a estabilizarse, y en eso la mañanera. Los comentarios de López Obrador en la mañanera de que el plan C va, y entonces el dólar subió a 18.40. Vea este comparativo de cómo ha sido el desempeño del peso en la primera semana después de las elecciones presidenciales. En 1994, cuando ganó Ernesto Zedillo, la pérdida para el peso fue de 0.63%. Con Fox y Calderón hubo ganancias. El peso ganó 3.09%. Con Calderón, con Fox, 2.98% con Calderón. Con Peña Nieto hubo una pérdida marginal, se quedó casi igual, 0.23%. Con López Obrador el peso se fortaleció 4% y con Claudia Sheinbaum lleva una pérdida acumulada de 8.14%. ¿Qué dice López Obrador ante esto? Porque él ha sido causante en buena medida, que es algo normal, que el desplome del peso no estuvo tan mal.
Incluso señaló que quienes se ponen nerviosos son los inversionistas protegidos por los jueces corruptos y que por encima de los mercados está la justicia. Es natural, normal, que se den pues, estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. Llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Es más, el lunes igual subió el dólar con relación al peso. Y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría. La justicia está por encima de los mercados. La justicia está por encima de los mercados. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? El cochino dinero no puede estar por encima de la justicia. Pero la destrucción de la Suprema Corte que quiere López Obrador no es un tema de justicia, es un tema de poder. Quiere que el presidente controle a la Corte. Uno escucha a López Obrador decir que se reforme el Poder Judicial, que se acabe la corrupción de los jueces, que la justicia sea más rápida. No, pues totalmente de acuerdo. Pero ese no es el objetivo del Plan C. Detrás de esos buenos deseos está escondido el veneno. Lo que quiere el presidente en realidad es controlar a la Suprema Corte, controlar la justicia. Poner a los ministros de la Corte para que los ministros de la Corte hagan lo que él les diga. Se queja de que los ministros responden a intereses particulares. Lo que hemos visto en los últimos meses es que los que realmente responden a una persona en particular son los ministros que él nombró, los que siempre votan en el sentido que quiere el presidente. Con la reforma al Poder Judicial, lo que el presidente busca es que los ministros de la Corte se elijan por voto popular y que por esta vía, controlando Morena las elecciones, pues Morena ponga a quien quiera. En prácticamente ningún país del mundo, desde luego en ninguna democracia avanzada, se eligen a los ministros en urnas. ¿Por qué será? El pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? Está quedando claro que López Obrador no le va a ceder espacio a Claudia Sheinbaum. Hoy vimos al presidente que lleva diciendo 5 años que él cuando termine se va a su rancho en Chiapas, que no se va a meter en nada, que se va a desconectar de la política. Hoy nos dijo que, bueno, no tanto. Y ahora habla de atender llamados y de ejercer su derecho a disentir. Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir. Otra prueba de que esta transición arranca contra precios, el gobierno de López Obrador no le dejó dinero al equipo de Claudia Sheinbaum en el fondo de transición que está contemplado en la ley. Lo publicamos en Latinus hoy. En 2018, por ejemplo, el entonces presidente Enrique Peña Nieto etiquetó 150 millones de pesos para que López Obrador, como presidente electo, pudiera preparar el arranque de su gobierno. En el sexenio anterior, Felipe Calderón, 150 millones de pesos para que Peña Nieto pudiera operar. Ahora López Obrador no le dio ni un peso a Claudia Sheinbaum, no le pareció importante procurar recursos en esta partida. En la mañanera le preguntaron al respecto y dijo que no hay problema, que le van a conseguir dinero a Claudia Sheinbaum. No hay problema, es que el gobierno tiene ahorros. Como ya no permitimos la corrupción y hay un gobierno austero, siempre hay ahorros. Hoy el presidente López Obrador le dejó de herencia a Claudia Sheinbaum a sus hijos. Hoy el presidente habló de las denuncias de corrupción y tráfico de influencias contra sus hijos y tomó 2 decisiones. La primera, decirles a sus hijos que ya tienen el permiso de papá para dedicarse a la política si quieren. Así que a partir del 1 de octubre, luz verde
para Andy, Bobby, José Ramón. La segunda decisión es que les dijo a sus hijos que hicieran un documento público para responder a todos los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. Yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes. Los acuerdos que tenemos de familia, de que mientras yo estuviese en activo, no iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados, van a sacar un documento. Se los sugerí. No sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente. Si sus hijos así lo deciden, ¿podría seguir el López Obradorismo? No, eso, no, yo ya termino. Si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar. Así que el presidente instruyó a sus hijos sacar un documento para aclarar todas las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción que vienen cargando. Primero hay que ver si lo sacan. Porque cuando revelamos en Latinos los videos de Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes en efectivo en sobres amarillos y diciendo que todo ese dinero era para su hermano Andrés Manuel, el presidente de México prometió que él escribiría un documento explicando todo. Eso fue en agosto del 2020. Han pasado casi 4 años y no ha publicado ningún documento. Y segundo, si sacan el documento, vamos a ver qué dice el documento de los hijos. Como aquí en Latinos se han revelado los reportajes sobre la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés de los hijos del presidente, desde la Casa Gris hasta el clan, pues nos gustaría ver algunas respuestas en ese prometido documento. ¿Conocen a Amílcar Olán? ¿Es su íntimo amigo? ¿O van a decir que no lo conocen? Que nos cuenten de las veces que Amílcar Olán se queda a dormir en el departamento de Bobby o en el de Andy, de las comidas en el restaurante Páramo, de la boda de Amílcar. ¿Quiénes fueron los padrinos? ¿Quiénes fueron los testigos? Que nos cuenten de sus primos que trabajan con él, Pedro y Osterlen Salazar Beltrán. ¿Cuánto dinero ha recibido Amílcar Olán en contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Para él, para sus empresas, para sus prestanombres, lo confiesa en las grabaciones. ¿Y cuánto recibía de gobiernos anteriores? ¿Cómo le hizo para volverse rico de la noche a la mañana en este sexenio? Que los hijos de López Obrador nos cuenten en ese documento los contratos que tiene Amílcar en Dos Bocas, del balasto en el Tren Maya, de la venta de medicinas, de Pemex. ¿Cuántas citas le han conseguido a su amigo Amílcar con altos funcionarios, con miembros del gabinete, con generales del ejército, con el equipo íntimo del presidente? ¿Cuántas veces ha estado Amílcar en Palacio Nacional? ¿De todo? ¿Estaba enterado su papá, el señor presidente? Porque son decenas de miles de millones de pesos en contratos. Y el otro hijo, José Ramón, que nos cuente de la Casa Gris, la mansión en Houston en la que vivía a todo lujo, con alberca de 23 metros, cine privado. ¿Se la rentaba a un alto funcionario de una empresa contratista del gobierno de su papá? Esta empresa no ha ganado miles de millones en contratos con Pemex. ¿De dónde saca el dinero para darse vida de millonario sin trabajar? ¿De dónde sale para tantos lujos, tantos viajes, boletos en primera clase, resorts de esquí en nieve para él, para la esposa, para los hijos, para las nanas? Esperamos ansiosos el documento de los hijos de López Obrador. Hoy una detención desempolvó uno de los episodios más oscuros de la biografía de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Apenas 5 días después de su triunfo en las urnas, en Panamá fue detenido el empresario de origen argentino Carlos Ahumada,
quien en el año 2004 ventiló la primera tanda de videoescándalos del círculo íntimo de López Obrador. Uno de los grabados en video, recibiendo dinero clandestinamente, fue Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum. En ese momento, Sheinbaum era secretaria del Medio Ambiente de López Obrador, encargada del megaproyecto de los segundos pisos en Periférico, y su entonces esposo era delegado en Tlalpan, un cargo que, por cierto, Sheinbaum ocupó después. Ahumada incluso ha dicho en diversas entrevistas que Imaz en una ocasión le pidió dinero para que Sheinbaum y sus hijos se fueran de vacaciones a Europa. Hoy, ese empresario, el que lo grabó, Carlos Ahumada, el que los exhibió hace 20 años, fue detenido por agentes migratorios en Panamá en respuesta a una ficha azul de la Interpol solicitada por México para su ubicación y retención. Desde que llegó López Obrador al poder, en 2019, Ahumada fue acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República. Hoy, 5 días después de las elecciones, lo detuvieron en Panamá. El semanario The Economist, uno de los más influyentes del mundo, destaca en su portal un artículo que se titula "La aplastante victoria de Claudia Sheinbaum es un peligro para México". Ahí se reconoce que Sheinbaum ganó con una gran diferencia de votos sobre Xóchitl Gálvez, pero también indica los retos del siguiente gobierno. El portal señala que la victoria de Sheinbaum en parte se explica por los programas sociales y el aumento al salario mínimo del presidente López Obrador. Sin embargo, advierte que Sheinbaum afronta retos económicos como el déficit público que le deja López Obrador, la inestabilidad en los mercados financieros y el poder complacer a todos sus seguidores con la continuación de los programas sociales de su antecesor. También señala que desde el Congreso se preparan medidas que van a socavar la democracia y van a socavar la creación de negocios en México, por lo que Claudia Sheinbaum va a tener que enfrentar las consecuencias económicas. The Economist menciona que Sheinbaum también va a tener el reto de ser quien marque la pauta del gobierno y al mismo tiempo tener contento a López Obrador. The Economist cierra diciendo que la falta de una oposición en México es preocupante. En la mañanera de hoy, el presidente reveló el mensaje que le envió a Claudia Sheinbaum al confirmarse su triunfo. Le escribió: "Aunque yo pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, estoy muy orgulloso y eso lo digo público, tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos". Por la tarde, Sheinbaum compartió en un mensaje de X la felicitación de López Obrador y su respuesta. "Les confieso que cuando el presidente me envió este mensaje el miércoles por la noche se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento de parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como un gran presidente. En mi vida he coreado múltiples veces, es un honor estar con Obrador. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanos y mexicanas, así como la vida pública de nuestro país, por ello no les puedo fallar ni les voy a fallar". El INE hizo oficiales los resultados de la elección del domingo, con los que se confirmó la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez por casi 20 millones de votos. De acuerdo con el INE, Sheinbaum obtuvo 35 millones de votos, Xóchitl Gálvez poco más de 16 millones. Al margen de las impugnaciones que ya anunciaron sus dirigentes nacionales, hoy en la sesión del INE, los representantes de la oposición aceptaron la derrota. A Claudia Sheinbaum Pardo, que le cumpla a las mexicanas y a los mexicanos. Fueron muchos millones de votos, efectivamente, que legitiman su elección. No podemos negarlo, como jamás tampoco lo negamos de Andrés Manuel López Obrador. Hay un hecho que es inequívoco, y es que hay un mandato contundente, hay que decirlo así, para que la doctora Claudia Sheinbaum encabece los destinos de este país desde la presidencia de la República. Y eso, en un valor democrático, hay que entenderlo y hay que acatarlo. Sigue la polémica por la sobrerepresentación a favor de Morena. Morena y sus aliados tuvieron el 55% de la votación de diputados, pero el INE proyectó que van a tener el 72% de los diputados en la Cámara por la asignación que hizo el INE. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la consejera Claudia Zavala explicaron que ya hay una fórmula establecida. Dijeron que en agosto terminan de resolver cuántos diputados le quedan a cada partido. La propia Constitución y nuestra ley nos va llevando de la mano, nos guía paso a paso para la aplicación de la forma y entonces poder llegar a la
verificación de la sobrerepresentación. A ver, lo que debe de quedar claro que aquí en el instituto se asignan y se asignarán los lugares de representación proporcional sin ningún sesgo político, tal cual es, lo que dicta la ley, eso es. El instituto no da ni quita, lo da la votación, lo da lo que ya está el resultado en las urnas. Hay que quitar ese estigma o ese fantasma de que en el instituto se pueden ganar elecciones o perder elecciones. Aquí no se ganan en las urnas y lo acabamos de ver el 2 de junio. Hay variables que tienen que ver con las coaliciones, hay variables que tienen que ver con la afiliación efectiva, que es uno de los temas que se trata de contener, y a partir de esas variables es como se va a llevar a cabo la aplicación de la fórmula. Yo lo que recomiendo es, primero, a que esperemos ahora todos los resultados, que se vayan al tribunal, que se generen ya los resultados definitivos a partir de los juicios de inconformidad, lo que se resuelva, y después la aplicación del acuerdo. Es hasta agosto que vamos a llevar esto. En Jalisco hay máxima tensión. Movimiento Ciudadano clamó su victoria. Los conteos rápidos le dieron la gubernatura a Movimiento Ciudadano, pero Morena no acepta su derrota y dice que ellos ganaron. Así que ahorita está el conteo final y estas últimas horas son de alta tensión. Los cómputos distritales van con un avance del 92%. El Instituto Electoral de Jalisco lanzó una hoja donde no indica qué porcentaje de la votación tiene cada candidato, pero da los números de votos. Dice que Pablo Lemus, de MC, tiene 1.551.000 votos, mientras que Claudia Delgadillo, de Morena, tiene 1.334.000, es decir, una diferencia de 217.000 votos a favor de MC. La presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, indicó que se va a hacer un recuento total de votos en el Distrito 13, a petición de Morena, y que en el Distrito 1 también hay condiciones para pedir un recuento total, aunque hasta ahora Morena no lo ha solicitado. En un tuit, el emesista Pablo Lemus puso: el conteo avanza y seguimos en la delantera. Es evidente que las y los jaliscienses tomaron su decisión desde el inicio de esta contienda, y agregó fotografías de distintos medios de comunicación que hablan de su ventaja. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, escribió: Pablo Lemus es el gobernador que las y los jaliscienses eligieron. Los resultados son contundentes. Las autoridades electorales han declarado que Lemus lleva ventaja de casi 200.000 votos, lo que hace una diferencia mayor al 6% sobre el segundo lugar. Esperamos que Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, tengan la altura para reconocerlo y respetar el voto de las y los jaliscienses. Pero en Morena dicen que no. Hoy su dirigente nacional, Mario Delgado, y la candidata Claudia Delgadillo pidieron al INE atraer el conteo de votos de la elección para la gubernatura, al considerar que hay irregularidades en el conteo local, en el conteo distrital y en el Instituto Electoral de Jalisco, al que acusan de actuar con dolo. Que ya no tenemos certeza en lo que está ocurriendo en los conteos distritales. Hay múltiples evidencias de que se perdió la cadena de custodia. Hay una gran contradicción entre lo que dice la presidenta y lo que ocurre en los distritos. No se está aceptando la máxima de abrir el mayor número de casillas posibles, como ella misma lo sugirió. Pero en el INE ya le respondieron que no. El procedimiento está perfectamente delineado en la ley, ya está el proceso iniciado en este momento. Ya no es el momento jurídicamente oportuno ni viable. Así es de que es totalmente improcedente. Bueno, incluso tendríamos que hablar primero de una petición formal, y esa petición formal solamente la pueden hacer consejeros del INE y consejeros del OPLE. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, dijo que defenderá el voto de los jaliscienses. Yo confío plenamente en que la voluntad de los jaliscienses se va a respetar, que la vamos a defender todos con toda nuestra fuerza, porque eso no podemos dejarlo tela de duda. Una vez que la autoridad electoral, la misma que por cierto validó y sancionó el triunfo de la candidata presidencial, de la doctora Sheinbaum, defina quién ganó la elección en Jalisco, pues creo que hoy tendremos la posibilidad de juntos cerrar filas.
En su cuenta de X, la ex candidata presidencial de PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, pidió a Morena respetar la voluntad ciudadana en Jalisco. Escribió: en la democracia se gana y se pierde. Morena debe reconocer sus derrotas. Al igual que en la oposición aceptamos sus victorias. Toda mi solidaridad con Pablo Lemus, quien resultó ganador por la decisión de la mayoría de los jaliscienses y hoy sufre una embestida del Estado y de Morena para arrebatarle a la mala el triunfo. Gálvez cerró el mensaje con el hashtag Jalisco no se raja. Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, denunció que recibió amenazas de muerte a través de Facebook. En un comunicado puso: esta amenaza se agrega a una serie de hechos intimidatorios que se han ejecutado contra personas del instituto y nos han impedido desempeñar nuestras funciones en un clima de civilidad. Informó que ya denunció estos hechos. Ella sugirió veladamente que detrás está Morena, sin mencionar al partido por su nombre. Y resulta bastante lamentable, pero es importante también decirles que no obstante estas amenazas y no obstante el clima, digamos, en el que hemos tenido que desarrollar este último tramo del trabajo, que como ustedes saben, pues ha sido complejo, hemos sido sujetos pues de intimidaciones, de amedrentamiento, en algunos casos se ha agredido a funcionarias y funcionarios de nuestro propio instituto, se ha señalado que ilegalmente estamos manipulando las boletas, escondiéndolas, robándolas. No cejaremos, esto no nos va a distraer de nuestra función central. Durante la sesión de hoy en el INE, 2 consejeros revelaron que la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco solicitó medidas de protección. Obviamente no voy a repetir las palabras soeces que le dirigen, pero sí quiero señalar que recibe amenazas de muerte. Y quizás esto tenga que ver con el lenguaje muy agresivo, muy calumnioso que han proferido contra la presidenta, quienes en vez de dar cifras simplemente niegan el resultado que preliminarmente, incluso por el conteo rápido del INE, se perfila, pero que desconocen. Tienen derecho a impugnar, pero sí los exhorto firmemente a que cuiden el lenguaje, porque las palabras importan y a veces las palabras conducen a acciones indeseables. Estamos hablando de cosas muy graves porque efectivamente hay amenazas de muerte. No es posible que eso ocurra cuando alguien está cumpliendo exclusivamente con su trabajo. Esta noche Mario Delgado publicó un largo tuit en el que acusa a Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemus y a la candidata a alcaldesa de Guadalajara de iniciar una campaña de calumnias contra Morena y contra él. Dice que pretenden desvirtuar el carácter legítimo y pacífico de las movilizaciones que realizan los militantes y simpatizantes de Morena en las instalaciones del INE, claro. Agrega que toda esa campaña de calumnias parte de la supuesta amenaza de muerte contra la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco y pone: de manera irresponsable, sin presentar ninguna evidencia que sustente sus acusaciones, la propia autoridad electoral ha asumido que esta amenaza, que bien pudo haber sido enviada por un provocador o incluso por alguien del propio instituto o por un militante de Movimiento Ciudadano, proviene de nuestras filas. En todo caso, debe presentarse una denuncia e investigarse. Y añade: jamás en su historia Morena ha recurrido a la violencia, ni amenazas anónimas, ni individuos armados. Con los resultados de la elección presidencial el domingo pasado, el PRD obtuvo poco más de 1.121.000 votos, es decir, el 1.8% de los votos a nivel nacional, lejos del 3% que necesita para conservar su registro como partido político nacional. Para la Cámara de Diputados obtuvo 1.4 millones de votos, es decir, 2.4%. Para el Senado, 2.3%, lejos aún de la meta de 3%. Hace unos momentos el Consejo General del INE rechazó por unanimidad hacer un conteo total de votos en la elección presidencial y del Congreso, como lo había solicitado el PRD, para ver si alcanzaba el 3%. Así que con esto el PRD enfrenta su desaparición. En las últimas horas, a través de redes sociales, el dirigente nacional de este partido, Jesús Zambrano, emitió un mensaje en donde afirmó que el PRD sigue vivo y se negó a adelantar que hayan perdido su registro como partido político nacional. Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después. Terminando esta fase del cómputo, vamos a ir a la parte de los recursos electorales ante el Tribunal Electoral.
para que hagamos valer nuestro derecho frente a las trampas y frente a las irregularidades que se presentaron por distintas causas, entre ellas la violencia y compra de votos en todo el país. Ante el hecho de que el PRD pueda perder su registro ante el INE, el ex dirigente nacional de este partido, Carlos Navarrete, él fue dirigente del 2014 al 2016, escribió en su cuenta de X: el PRD está cerrando un ciclo, se extingue. Hace 9 años que se veía venir este resultado. La división con AMLO lo vació de afiliados y dirigentes y nunca pudo contener la sangría. Sus electores eran cada elección menos. El país es otro, casi nadie lo extrañará. Avelina López, la polémica alcaldesa de Acapulco que se reeligió, recibió su constancia de mayoría. A pesar de las críticas por la brutal violencia en Acapulco, a pesar de las críticas por su mala gestión después del huracán Otis, ¿se acuerda que recriminó a los ciudadanos? Les dijo, no pagan impuestos, pero sí quieren que les limpiemos la casa. No terminaba la crisis de Otis cuando ya había anunciado que buscaría la reelección y ahora sueña con ser gobernadora. Por eso traigo ya una agenda a seguir para poder lograr lo que yo sueño de esta ciudad. Tengo un sueño, como lo dijo Martin Luther King. Tengo un sueño y me veo transformando este estado. La presidenta municipal electa de Jiquipilas, Chiapas, la morenista Blanca Chiu, está metida en un escándalo por usar indebidamente la banda presidencial y alterar el escudo nacional. Durante un recorrido por las calles del municipio para festejar su triunfo, la morenista se puso la banda presidencial, pero en lugar donde debe aparecer el águila devorando la serpiente, puso el rostro de Claudia Sheinbaum. Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación de los usuarios. Además, esto constituye un delito porque la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales prohíbe alterar las características de las insignias patrias. La sanción podría ser una multa de más de $1 millón y hasta 36 horas de arresto. Los habitantes del municipio de Tila, Chiapas, ya no aguantan la violencia. Durante los últimos 6 días no han parado los ataques de grupos delictivos. Ya llegaron elementos federales, ya llegaron elementos estatales para la seguridad del municipio. Sin embargo, hoy empezó el éxodo, la huida de familias completas por la inseguridad. Vea usted este trabajo de Héctor Gordoa. Centenares de habitantes de Tila en Chiapas abandonan sus hogares tras 6 días de asedio de grupos delincuenciales y ante la mirada y resguardo de elementos de la Guardia Nacional. Familias enteras huyen de la violencia. En brazos llevan a sus ancianos. Menores de edad corren con lo poco que pueden cargar para subir a las camionetas en las que escapan de las agresiones. Desde hace una semana, los pobladores de esta región fronteriza con Tabasco pidieron al gobernador chiapaneco Rutilio Escandón y a las autoridades federales su apoyo para detener al grupo denominado Autónomo, cuyos integrantes mantienen una pugna con el grupo denominado Los Karma por el control de la región. Esta semana se hizo viral el video de un menor de edad, quien ante los incendios y disparos contra viviendas desde una azotea ondeaba una sábana blanca en la que pedía auxilio a un helicóptero del ejército. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chiapas han denunciado la omisión de las autoridades ante los actos de violencia contra pobladores. Desafortunadamente así es un patrón también aquí en Chiapas y en todo México, ¿no? Que es muy lamentable que las personas inocentes tengan que perder la vida, tengan que salir de sus casas, tengan que abandonar su comunidad por una irresponsabilidad y una situación de olvido, de caso omiso, que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad. Y al final lo que siempre decimos es la gente la que paga el precio con su vida. El pasado 1 de junio, los pobladores denunciaron a través de redes sociales cómo son sometidos por bandas delincuenciales, quienes les cobran de 35 a 70 mil pesos por derecho de piso de sus viviendas y de sus negocios. Incluso, a través de volantes, los grupos delincuenciales han convocado a los jóvenes a unirse a sus filas.
Desde 2018, organizaciones de derechos humanos y pobladores han denunciado la presencia de las organizaciones criminales en la región. La respuesta del gobierno ha sido enviar elementos del Ejército o de la Guardia Nacional, pero solo como observadores. Al día incursionan simplemente para tomarse la foto. Lo que vemos, aparentar que se atiende a la población desplazada unos días, de dar como una sensación de que no es tan grave, se comienza a negar incluso el número de muertos, ¿no? La situación que realmente, la gravedad de lo que realmente sucedió, que se vive en Tila, porque no es nuevo. Ha habido violaciones desde el 2018, ejecuciones, despojo de viviendas, ¿no? Población desplazada desde entonces, pero que el tema parecía que no importaba a nadie, ¿no? Los desplazados de Tila recorren unos 26 kilómetros hacia el municipio de Yajalón, donde la diócesis de San Cristóbal de las Casas ha instalado un albergue temporal para intentar ponerlos a salvo. En Chihuahua se reportó una masacre. Esta mañana encontraron los cuerpos de 4 hombres y una mujer, todos con huellas de tortura e impactos de bala. Los abandonaron sobre la carretera Chihuahua-Aldama, cerca de la capital del estado. Una de las líneas de investigación señala que podría tratarse de los 5 conductores de taxis de plataforma que desaparecieron desde hace una semana cuando trasladaban a un grupo de migrantes. Además, en la colonia Margaritas, al sur de la ciudad de Chihuahua, encontraron los cuerpos de 2 jóvenes a quienes les dispararon más de 12 veces. Este no fue el único caso de cuerpos abandonados. En San Luis Potosí, localizaron 4 cadáveres en la caja de una camioneta abandonada frente a la plaza principal del municipio Río Verde. La policía informó que los cuerpos tenían la cabeza cubierta con cinta y estaban amarrados de pies y manos. En algunas cámaras de seguridad se ve que varias personas llevaron el vehículo al lugar y luego huyeron. Aún se desconoce la identidad de las víctimas. Esta tarde en Guerrero asesinaron a balazos a la regidora de Morena del municipio de Tixla, Esmeralda Garzón. El reporte señala que la regidora iba saliendo de su casa cuando hombres armados le dispararon y huyeron. Ella era sobrina del exgobernador del estado, Héctor Astudillo, y abandonó las filas del PRI durante estas elecciones para sumarse a Morena. El municipio de Cotija, Michoacán, se ha quedado sin alcalde. Después de que el 3 de junio asesinaron a la presidenta municipal, la panista Yolanda Sánchez, nadie quiere el cargo. El primero en negarse fue el síndico, Paulo Ábalos, quien por ley tendría que entrar al relevo. 2 regidores más huyeron por miedo a que le suceda algo. Uno de ellos ya está con su familia en Estados Unidos. El alcalde electo, el panista Juan Pablo Aguilar, denunció que recibió amenazas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación para que no tome posesión de su cargo en diciembre. Los maestros de la CENTE van a mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México por lo menos hasta el 11 de junio. Informaron que ese día tienen una cita con el presidente López Obrador, quien les ha ofrecido una reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Mientras eso ocurre, hoy 1,800 maestros marcharon del Ángel al Zócalo. La movilización causó caos vial en la zona. Hace unas horas, 3 policías de la Ciudad de México fueron atropellados por un taxista y 4 más resultaron con golpes cuando intentaban disolver una manifestación en la colonia La Joya de la alcaldía Tlalpan. En redes sociales se viralizó el video del momento en el que el taxista arrolló a los elementos de seguridad, aceleró para pasar el cerco de policías y se los llevó. Los policías fueron trasladados a un hospital. Después 17 personas fueron detenidas, entre ellas el taxista. La Organización Mundial de la Salud le dio la razón al gobierno de México. Ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, calificó que había sido bastante malo el comunicado de la Organización Mundial de la Salud sobre la primera muerte de gripe aviar H5N2 en el mundo, que según la OMS había sucedido en México. El secretario de Salud de López Obrador dijo ayer que no, que el paciente no había muerto de esto, que tenía otros padecimientos graves que se combinaron, y hoy en conferencia de prensa un vocero de la Organización Mundial de la Salud corrigió su comunicado y aclaró que tiene razón el gobierno de México, que el fallecimiento no puede atribuirse a la gripe aviar H5N2, que sí hubo causas multifactoriales de otros padecimientos y que eso complicó la situación médica y por eso murió el 24 de abril. De hecho, ya se informó que el paciente de 59 años de edad murió de un choque séptico y no a consecuencia del virus de la gripe aviar. De gira por Francia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El objetivo, asegurar el respaldo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Rusia y Putin. Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por más de $200 millones y ofreció disculpas a Zelensky por el retraso
de otros paquetes de ayuda, echó la culpa a los republicanos en el Congreso. I apologize for those weeks of not knowing what's going to happen in terms of funding, because we had trouble getting the bill that we had to pass that had the money in it from some of our very conservative members who were holding it up. I assure you, the United States is going to stand with you. I've said that all during this debate. I continue to say it. The United States is standing with you. You are the bulwark against the aggression that's taking place. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, incluyó al ejército de Israel en la lista negra de países y organizaciones que dañan a los niños en zonas de guerra. Una lista donde, por cierto, también figura el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica. El informe contempla homicidios, mutilaciones, violencia sexual, reclutamiento, uso de niños en la guerra, secuestro, bloqueo de ayuda humanitaria, ataques a escuelas, hospitales. No precisa cuál de estos es por lo que se acusa a Israel. De acuerdo con cifras de la ONU, en 8 meses de guerra han muerto en Gaza 8,000 menores de edad. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dice que son el doble, mientras que 38 niños murieron en Israel en los ataques de Hamas el 7 de octubre. La ONU va a presentar este informe al Consejo de Seguridad el 14 de junio. Así tomó Israel la noticia. That Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General, whose decisions since the war started and even before are rewarding terrorists and incentivizing them to use children for terror acts. La ONU denunció que los rebeldes hutíes, aliados de Hamas en Palestina, secuestraron al menos a 11 de sus empleados que trabajan en Yemen. Capturaron ayer en 4 regiones controladas por este grupo de insurgentes y, según informó el vocero de la ONU, están negociando para saber por qué se los llevaron y garantizarles su buen estado de salud. Los hutíes no han dicho nada. Lo que sí hicieron fue acusar a Estados Unidos y a Gran Bretaña de bombardear sus posiciones en Sanaa, la capital de Yemen, así como el puerto de Al-Hodeida, en el Mar Rojo, para minar su apoyo a la defensa del pueblo palestino. En represalia, los hutíes atacaron 2 buques cargueros, uno con bandera de Malta, otro de Chipre, mientras navegaban por el Mar Rojo. Hace unas horas, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue agredida a golpes por un hombre cuando caminaba por una plaza pública en Copenhague. El atacante fue arrestado de inmediato por la policía. La oficina de la primera ministra dijo que ella estaba en shock, no mencionó si había sido herida. Hasta ahora se desconocen los motivos del agresor. Y como cada viernes nos despedimos con el gran Nicolás Alvarado, que en esta ocasión nos habla del taller Posteridad. Se acabó. Ya sucumbimos 6 años al embrujo de las palabras del presidente, ya nos encantaran, ya nos repelieran, casi lo mismo da. Ya dedicamos 6 años a hablar exactamente de lo que él quería que habláramos, en el tono en que él quería que habláramos. Ya tuvimos un proceso electoral entero y eterno, la campaña, la intercampaña, la precampaña, la anteposcampaña incondicional y pluscuaimperfecta, consagrado a quejarnos todos de la polarización, sin por ello dejar de procurarla todos, de cultivarla todos, de encarnarla todos. Ya arrasó quien tenía que arrasar en su loco afán por seguir haciendo historia y, como dijo don Teofilito, seguirán. Que aproveche, pero ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno porque hay cosas no solo más importantes, sino más urgentes de qué hablar. Porque la violencia, trátese de la doméstica o de la del crimen organizado, es más terrible que nunca. Porque los desaparecidos nomás no aparecen y el gobierno nomás no los busca. Porque el clima está vuelto loco, el ambiental como el político. Porque mucha gente está muy encabronada y tiene de qué. Porque es momento de pensar el futuro en términos de políticas públicas y legislación, no de choro. Podríamos decir que Stuart Candy es un futurista, pero no es un vanguardista como Marinetti, que es un futurólogo, pero eso suena a Walter Mercado, que se dedica a los futuros, pero eso lo hace sonar a cazabolsero. Mejor aclarar entonces que Stuart Candy es un politólogo australiano que se dedica a investigar escenarios de futuro a partir de una metodología de diseño, de recursos artísticos y de insumos interdisciplinarios, y que se sirve de este proceso en gran medida para instarnos a formularnos las preguntas correctas sobre nuestro presente.
asesor de la NASA, profesor hasta hace poco de la Parsons School of Design y ahora de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, Candy lo es también del campus Ciudad de México del TEC de Monterrey. Esto lo ha llevado a hacer amigos en este país, entre los cuales me honro en figurar. Desde que nos conocimos hace cosa de un año, Stuart estaba obsesionado con hacer un proyecto a la luz del proceso electoral mexicano. El Modo, el Museo del Objeto, le ofreció justo esa posibilidad en el marco de su exposición El Voto en México, que reseñáramos en la anterior entrega de este espacio. Tanto el TEC como el Modo realizaron una convocatoria entre diseñadores, arquitectos y otras profesiones afines para participar en un taller dirigido por Stuart, abocado a pensar el futuro de México desde la atalaya del proceso electoral y con el cartel como vehículo de expresión de una agenda de futuro. De ahí el nombre de Posteridad. El taller sirvió para que los diseñadores se esforzaran por imaginar los carteles de un futuro situado dentro de 40 años, ora utópico, las más de las veces distópico. Sin importar el tono, las imágenes articulan de manera clara una agenda de futuro para México, al menos desde la visión de la clase media urbana de la capital. Stuart Candy ofrece a un grupo de creativos mexicanos el uso de su bola de cristal y estos ven en ella nuestro presente. Decir que tener agua cuesta sangre no es más que hilar la metáfora un poquito, y si no, pregunten en Benito Juárez o en Guadalajara. Imaginar que la sobrepoblación llega a un extremo en que debamos imaginar un programa Hoy no sales no suena desquiciado en Tokio ni en el tránsito capitalino. El desdén de las autoridades por la cultura nos inquieta. La inteligencia artificial nos amenaza. El desabasto de medicamentos nos alarma. La violencia contra las mujeres nos horroriza. Posteridad, de Stuart Candy, es una buena oportunidad para recordar esos versos de T.S. Eliot que dicen que el tiempo pasado y el tiempo presente acaso estén ambos presentes en el tiempo futuro, pero también aquel otro verso eliotiano que reza: así termina el mundo, no con un estallido, sino con un gemido. Que en esta tierra baldía la boca se le haga chicharrón. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado el lunes. Aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches y muy buen fin de semana.